¿Qué tal, chicos? Otra vez un video más en el área de álgebra. Ahora vamos a ver lo que es sistema de ecuaciones, pero por la regla de Kramer, ya que el video anterior lo hicimos por los tres métodos, ¿no? Sustitución, igualación y reducción, que ya lo dominas, obviamente. Así que esta vez vamos a aplicar la regla de Kramer. Esta regla es muy importante y se trabaja bastante en la universidad, sobre todo para el tema de determinantes, de matrices, álgebra lineal, lo que es mate básica, álgebra lineal. Así que ya sabes, tienes que dominarlo. Este tema no es muy complicado. Lo complicado lo hacen porque, entre comillas, hay dos complicaciones. Uno, que a veces se olvidan, o no han aprendido, o no las han enseñado, o no han prestado atención, resolver los determinantes, ya sea de 2 por 2, o sea, dos ecuaciones, dos variables, o de 3 por 3, tres ecuaciones, tres variables. Entonces, miren estas ecuaciones, estos determinantes, ¿ves? Estos determinantes de 3 por 3 y de 2 por 2. Ahí viene la primera complicación, que no saben cómo resolver los determinantes. Dos, la segunda complicación viene es que no saben ordenarlo. ¿Quién ponerlo en qué lado cuando me piden del sistema, de X, de Y? Se complican un poco en eso. Bueno, ahora lo entenderás, pero súper fácil, vas a ver, ¿ah? Es papayita, no es nada del otro mundo. Bueno, vamos a empezar por la regla de 2 por 2, o sea, dos ecuaciones, dos incógnitas. Miren acá. Lo primero que hay que distinguir, que acá vamos a trabajar en los dos casos, vamos a trabajar con los coeficientes, nada más. Profe, ¿quiénes son los coeficientes? Oye, ¿ya te olvidaste? Los coeficientes son todos los números que están al lado de las variables. O sea, A1, B1, C1 en este caso, está al lado de X, está al lado de Y, está al lado de Z. ¡Achá! Esos son los coeficientes, los compañeros de las variables. Muy bien. Ya, profe. Entonces recuerda, vamos a trabajar con los coeficientes, nada más. C1 y C2 es el sistema, ¿sí? Recuerda, acuérdate, sí, solución del sistema, soluciones, nada más. Sistema, sistema. Mira, X, Y, sistema. Acuérdate, sí, ¿eh? X, Y, sistema. Ya. X, Y, C, sistema. X, Y, Z, sistema. X, Y, sistema. ¿Ves? Acuérdate, sí. Y así te lo vas a memorizar esto. ¿Cómo, profe? Mira, si yo quiero, si yo quiero el determinante del sistema, ¿cómo lo formo? Fácil. Tapas lo que te piden. ¿Qué tapas? El sistema. Ya está, ¿ves? Lo tapas el sistema. Una vez que tapas el sistema, simplemente lo ordenas tal y como está los coeficientes de X y de Y. De los otros dos, ¿ves? X en columnita, Y, sus coeficientes en columnita. ¿Viste? Como tú querías sistemas, tapas el de sistema. ¿Ves? Porque yo le puse así, recuerda, X, Y, sistema. X, Y, Z, sistema. Ya sabes, eso es para que te lo aprendas. Ya, profesor, si me piden sistema, lo tapo el que me piden y pongo ordenado. Nadie se mueve, tal y como está. Así es. Columna de X de coeficientes A1, A2, columna de Y, B1, B2. Ah, ya. Profe, y si ahora me piden de X, mira, si te piden de X, tapa el que te piden. Así como tapaste el sistema, ahora tapa X. Ya. Pero como yo te dije que está en su lugar, ahora el sistema viene al lugar de X. Mira, C1, C2 viene donde estaba X. ¿Ya ves? El Y ni se movió. Ah, profe, y si me piden de Y, tápalo. ¿Y quién viene en su lugar? C1, C2. Y acá está, ¿ves? Determinante de Y. A1, A2, C1, C2. Ah, profe. O sea, el determinante de lo que me pidan, lo tapo. Así es. Ah, por ejemplo, el determinante de sistema, tapo sistema y solamente es A1, A2, B1, B2. Determinante de X, tapo el X y ahora tiene que haber alguien ahí. El sistema viene, C1, C2. ¿Viste? Determinante de Y, tapo Y, X se queda ahí y el sistema es el que se mueve. ¿Ves? Sistema va donde está Y, C1, C2. Entonces, el C es el que se va a mover. El X y el Y se quedan. El X y el Y se quedan. ¿Entendiste? Sí, profe, más o menos, profe. Y en el 3 por 3 lo mismo, mira. Si tú quieres sistema, tapa el último, en este caso D. Tapa D y ordenadito. Columna A, columna B, columna C. Y ya tienes el sistema.
Si quieres de X, mira, lo mismo que en el 2, ¿ah? Tapa la columna del X. ¿Y quién va a venir aquí? El D, la columna del D, ¿ves? Y ya está. ¿Viste? Esto se queda igualito. La columna del D viene. Tú quieres el Y, tapas el Y la columna del D viene donde estaba el Y. ¿Ves? Mira, acá está. Ah, tú quieres el Z, tapa la columna del Z y los D vienen, van donde está el Z. ¿Ves? Ah, ese es el truco, facilito. Lo que tú quieras, el que te piden el determinante de X y de Z, cuando te piden uno de ellos, lo tapas al que te piden. ¿Y quién va a ir en esa columna? ¿Quién va a ir? Estos coeficientes, los Ds. Ah, ya. Recuerda, si quieres de X, tapas el X, mira acá, acá está, y toda la columna del D viene donde estaba el X. Si quieres el Y, tapas el Y toda la columna del D viene donde está el Y, ¿ves? Si quieres el Z, tapas el Z y toda esta columna del D viene donde está el Z. Ahí está, nada más. Así se trabajan los dos. ¿Ves? Te lo memorizas rápido, no es nada del otro mundo. Ya sabes, con el último juegas con los coeficientes de acá, con el número, la respuesta, ¿ves? Con esto, con el C y en este caso con el D. Él es el que se mueve. Lo que te pides, lo tachas y esto se mueve en columna. Lo que te pides, lo tachas y esto se mueve en columna. Lo que te pides, lo tachas y el D va en su lugar. Lo tachas y el D va en su lugar. Te pido Z, tapa el Z, va en su lugar. ¿Viste? ¿Facilito o no? Super archipapallita, pues. Ah, ya, profe, entonces ya sé hacerlo determinante, sí. Profe, ¿y X y Y cómo lo hallo? Una vez que ya tienes el determinante del sistema, del X y del Y, el X es igual a determinante de X entre determinante de sistema. ¡Achá! Nada más, nada más. Ya divides. El Y es igual a determinante de Y entre determinante de sistema. El Z, determinante de Z entre determinante de sistema. ¡Oh! ¡Achá! Muy bien, profe. Ahora mira, si te das cuenta, el determinante sistema está abajo siempre. Entonces, en una fracción, tú sabes que nunca, pero nunca, debe haber abajo cero, porque si no, la división no existiría. Y por eso que el primer requisito es que el determinante sistema tiene que ser diferente de cero. Pero eso ya es obvio, ¿no? Algunos lo ponen, pero es obvio, pues no tiene que ser diferente de cero. Si te sale cero, no tiene solución. Así de fácil. Ah, ya. Empezar por ahí, profe. Entonces ya sabes, ¿ah? No te olvides. Determinante del sistema, tapas el último y simplemente vienen de frente las columnas del X, de los coeficientes del X y los coeficientes del Y. Y de ahí ya comienzas a mover. ¿De quieres de X? Tapas el X y esta columna C viene en su lugar. ¿Quieres el Y? Tapas el Y la columna ¿no? De los C viene donde está Y. Acá está. Mm. Igualito en el 3x3. ¿Quieres el determinante del sistema? Tapas lo que tú quieres y simplemente bajan los tres tal y como están. ¿Quieres de X? Tapas el X y vienen los de donde está X. ¿Quieres el Y? Tapas el Y y vienen el de donde está Y. Ah, ¿quieres el Z? Tapas el Z y viene el de donde está. Ya parezco profesor Girafales. Ya bueno. Ya entendieron por lo visto. Así que ahora sí vamos a resolver problemas. Sigue. Vamos, Ichigo. Ya sabes, ¿ah? Está súper archipapallita. Mira acá. Oh, ¿qué es esto? Ya, para eso yo tengo mis plantillas para que sea bonito. Acá ya le he hecho. A ver, al toque nomás. Ya está. Vamos a copiarlas por allá para hacerlo más rápido y no demorarme. Claro, pues tiene que ser Bobby. Ah, profe, usted es Bobby. Por supuesto. Ya está. Entonces, lo primero que voy a hallar es el determinante sistema. Ya, pues tú ya sabes. Tú ya sabes. ¿Quién es el determinante de sistema? Ah, profe, el determinante de sistemas es 3, 2, 4, 5. Yo te apuesto, pues. Ah, muy bien. Exacto. 3, 2, 4 y 5. Perfecto. Así es. Muy bien. Todo está bien. Aquí vamos a quitarle estos. No quiero con cuadritos, no quiero con cuadritos, no quiero con cuadritos.
está. Creo que muy grande está la letra. Ahí te lo bajo, no se preocupen. Ya está. Ah, faltaste tú. O sea, Bobby. Ya. Entonces ya sabes. 3 va acá. 2 va acá. ¿Viste? Estoy ordenando el determinante. Ya. 4 va arriba. 4 va acá. Y 5 va acá. Ya está. Se acabó. Ese es el determinante del sistema. Solamente tapo el último y bajan los coeficientes del X y los coeficientes del Y. Eso es todo. Eso es todo, profesor. Eso es todo. Ahora simplemente hay que resolver. Ahora viene, pues, profe, ¿cómo resuelvo un determinante? Ah, multiplica en cruz. Multiplica en cruz. 5 por 3, 15. Ya. 2 por 4, 8. Pero siempre aquí en el medio hay menos. No te olvides, ¿ah? Siempre hay menos, no te olvides. Y eso sale 7. Muy bien, ya está. Ah, ya, profe, o sea, siempre en el medio hay menos, sí. Muy aparte, ojo, cuidado que acá se confunden. Este menos es muy aparte si uno de ellos dos tiene menos, ¿ah? Este menos siempre va para el segundo, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe, le puedo entender. Entonces ya sabes cómo se resuelve un determinante de 2 por 2. Simplemente multiplicas en cruz, ¿no? Multiplicas en cruz, multiplicas en cruz. Nada más. Así se resuelve un determinante de 2 por 2. 3 por 5, 15. 2 por 4, 8. Y ya está. Allá. Nada más, nada más. Ahora, determinante de X. Ya. Muy bien. Determinante de X. Acuérdate mi manito. Acuérdate mi manito. ¿Cómo se halla el determinante? No, mira la fórmula, memorízate. Tapo lo que quiero. ¿Y quién viene ahí? El D. Muy bien, viene el D. Que sería menos 4. Perfecto. Menos 4. Y el otro sería 1. Ya está. ¿Ves? Ah, profe, como yo quería el X, lo tapé. Y los últimos, los C vinieron acá así. Ah, ya. Y aquí viene el 4 y el 5, normal. El 4 y el 5. Muy bien. ¿Viste? Lo que tú quieres lo tapas y en su lugar, ¿quién viene? Los últimos. Ya está. Ya, profe. Y ahora otra vuelta en cruz. En aspita, aspita, ya sabes. Como una carita feliz, igualito. Aquí sería menos 4 por 5, menos 20. Menos de la fórmula, recuerda, menos es de la fórmula. 1 por 4, 4. Y eso me sale menos 24. Ya está. ¿Viste? ¿Papayito o no? Sí, profe, super archi papayita. Muy bien. ¿Ya ves qué fácil es todo así? Facilito. Profe, ahora del Y. Tapa el Y. Recuerda, tapo el Y. Ya. Entonces, si yo tapo el Y, chiquito para que lo veas, ya está. El 3 y el 2 se queda igualito. Ya. El 3 y el 2 se queda igualito. ¿Y quién viene en donde yo tapo? Los últimos. Ah, menos 4 y 1. Así es. Así es. Ya está. ¿Viste? Nada más. Nos sirve nuestra manito. Ah, lo que yo quiero, lo tapo y en su lugar viene el último. Sí. ¿Ves? Nada más. Allá. Y ahora, multiplicar cruzadito. Ya sabes. 3 por 1, 3. Ya, 3. Menos, ese es lo que tienes que tener cuidado. Ese es el menos de la fórmula. 2 por menos 4, menos 8. ¿Viste? Ese menos del medio es de la fórmula. El otro menos es de que salió a multiplicar ellos dos, del negativo de 4. Este menos es de la fórmula, recuerda, cuando tú multiplicas en cruz, siempre acá en el medio hay menos.
No confundir con este menos que es del 4. Nada tiene que ver con este de acá. Ojo. Ya. ¿Cuánto sale eso? 11. Ya está. Se terminó el problema. Ya está. Ah, ya. Claro. Se terminó, pues eso es todo. Ese es nuestro paso number one. ¿Facilito o no facilito? Sí, profe. Facilito. Claro, pues súper archipapayita. Ya está, ya. Este es nuestro paso número uno. Muy bien. Entonces, ahora ya, pues ya hicimos lo más difícil. ¿Qué era lo más difícil? Hallar los determinantes, entre comillas, lo más difícil. Ahora paso número 2, voy a hallar los valores de X y de Y. Ya pues, no mires la fórmula, es facilito, ya te enseñé ya. El determinante de X es igual a determinante de sistema sobre determinante de X. Perdón, determinante de X sobre determinante de sistema, siempre el sistema abajo. El de Y, ¿a qué es igual Y? Determinante de Y sobre sistema. ¿Ya ves? Acá está. Acá está. Determinante de X. Perdón, el valor de X, determinante de X sobre determinante de sistema. Valor de Y, determinante de Y sobre determinante de sistema. Así de fácil. Ah, ya. Así nomás, profe. Así nomás, pues. Ya, muy bien, profe. Pero tú ya hallaste eso, pues. Tú ya has encontrado el valor de los determinantes. Entonces reemplaza. Determinante de X, ¿cuánto es? Acá está, menos 24. Determinante del sistema, 7. Muy bien, ya está. ¿Viste? Así sale. Déjalo sin la fracción, no resuelvas. ¿Qué, profe? ¿Puede salir fracción? Pero por supuesto que puede salir fracción. ¿Quién te ha dicho que tiene que salir entero? Nadie. Entonces, ya. Entonces, normal, pues. Puede salir decimal, fracción, normal, negativo, positivo, lo que tú quieras. Ya está. Ahora sí, ¿cuánto vale Y? Fácil. Determinante de Y, ¿cuánto es? Acá está, 11. Y el determinante del sistema, 7. ¿Qué, profe? ¿Así queda? Así queda. Ah, ya. ¿Qué, profe? ¿Puede salir así? Claro que sí, puede salir así, no hay ningún problema. Ya, profe, ya le entendía. ¿Viste cómo nos ayudó? Taparlo nomás, no es necesario que te lo grabes la fórmula, perdón, que te lo estés mirando y no, era facilito grabarlo. Igual X, determinante de X sobre determinante de S, Y, determinante de Y sobre determinante de S, nada más, se acabó. Vamos a la pregunta número 2. Ya está. Para eso también voy a necesitar mis plantillitas. Así que aquí un copión al toque nomás. Vamos para allá. Vamos para acá. Ya sabes, paso número 1. A hallar los determinantes de todos. Hallar los determinantes de todos. Ya está. ¿No? A hallar los determinantes. Venga, amigo. Sígueme. Muy bien. Determinante del sistema. Ya sabes, está puesto. Ah, ya. Entonces simplemente aquí sería 5. Aquí sería 3. Ya está. Y aquí sería menos 7. Facilito. Ya está. ¿Ves? Ese es el determinante del sistema. Columna de los coeficientes de X, columna de los coeficientes de Y. Ya está. Allá. Profe, ¿y ahora X? Tapo X. ¿Y quién viene? Ellos dos. Ah, ya. Ellos dos vienen. Así es. 22 y menos 15. Ya. 22 y menos 15. Muy bien. Y aquí viene menos 15. Ya está. Perfecto. Y aquí sí viene 4 y menos 7. Normal. No pasa nada. Ya está. ¿Viste? Si yo quiero X, lo tapo X. ¿Y quién viene en su lugar? Ellos dos. El último. 22 y menos 15. Quiero Y. ¿Quién viene en ese lugar? 22 y menos 15. Ah, ya. Entonces, ¿no? 22 y menos 15. Bien, esto se queda igualito.
Yo quiero Y, tapo Y, 5, 3 se queda igualito y ahora viene 22 y menos 15. Ya, muy bien. Vamos a ponerlo. ¿Ya ves? Ese es el primer paso, armar los determinantes, resolver los determinantes. Y ahora sí, ya viene la solución de ese determinante. Ya sabes, en cruz, 5 por menos 7, menos 35. Pues profesor, ¿qué pasa? Ya, menos 3 por 4, 12. Muy bien, 12. Y eso me sale menos 47. Ya está. Nada más, eso es todo. Facilito, ¿sí o no? Sí, profesor. Muy bien. Lo mismo hacemos abajo. A resolver el otro también. Lo mismo lo hacemos abajo. Así que resolvamos. 22 por menos 7. Menos 154. Ya está. Menos es de la fórmula. 4 por menos 15. 4 por menos 15 sería menos 60. Pero con este menos que está acá, mira, 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 este menos que está acá, el menos 60 se vuelve más 60. ¿Qué sabes, ah? Más 60. Ya, profe, muy bien. Y eso me sale, resta, sale menos 94. Menos 94. Ya está. Ya está. ¿Viste? Sí, profe, ya lo estoy viendo. Muy bien. Sigamos con el Y. Vamos con el Y. Vamos con el Y. Igual, 5 por menos 15, menos 75. Ya, todo muy bien, todo claro. Menos 75. Ya está. Y aquí sería menos 22 por 3, 66, obviamente. Ya está. Ya, menos 75, menos 76, menos 100, ya 41. Ya está. ¿Viste? Ah, ya. Oh, profesor. Salió, claro, salió pues, al toque nomás. Ya. ¿Y ahora qué hago? Ya, pues, segundo paso. No te olvides. Nuestro segundo paso. Hasta nomás. Ay, ¿qué pasó? Acá está, acá está. Ya. Desesperes, calma, calma, no te desesperes, no te loques. Para todos ahí. Ya está. Determinante de X. ¿Cuánto es el determinante de X? Menos 94. Ya. Determinante de sistema. Menos 47. Y eso sí sale. Menos con menos más divide. Dopo. X vale 2. Muy bien. Y. Determinante de Y. Menos 141. Determinante del sistema. Menos 47. Y eso también tiene solución. Eso vale 3 menos con menos más 3. Ya está. Ya está. ¿Viste? Ah, profe. ¿Facilito o no? Sí, profe. Ya. Uno más, ¿ah? Para que no te olvides. Uno más. Ya está. Ah, ya. Muy bien. Bacán, profe. Ya está. Nuevamente. No, pues todos no sean bobis, no sean bobis. Ya está. Tac, tac. Vámonos para allá. Para hacerlo más rápido. Ya está. Perfecto. Primer paso, ya sabes. Sistema. ¿Quién es sistema? Está puesto de acá. 12 y menos 8. 12 y menos 8. Ya está. 12 y menos 8. Muy bien. 12. Vamos a aprovechar. Menos 8. Ya. Acá arriba, ¿quién viene? 9. Y abajo, 15. Ya acá está el 15. Aprovechemos. Ya, 15. 9. Ya está. Ya tienes eso. Ah, ¿quieres X?
Tapas el X. ¿Quién viene en su lugar? 21 y 7. Ya, 21 y 7. Muy bien. 21 y 7. Ya está, ya. Muy bien, ¿ves? Así nomás. Papayita. Ya está, ya. 21 y 7. Ya tengo a todos. Chao. Ya está. 9 se queda acá. Y 15 se queda aquí. Ya está. Si quiero Y, tapo Y. ¿Quién viene en su lugar? 21 y 7. Ah, ya. 21 y 7. 21, ¿ves? Donde estaba Y, viene 21 y viene 7. El X se quedó igualito. Se quedó igualito, pobrecito. ¿Viste? Fácil o no el método de Kramer. Ordenarte. Fácil, ¿no? Ah, profe, usted es vivo para ver, quiero verlo con el de 3x3. Igualito nomás, vas a ver. Ya, me vas a ver, ¿ah? Ya que no me crees, ahora me lo vas a ver. No te preocupes. Vas a ver cómo me rayo. Ya. Muy bien. Aquí, 12 por 15. ¿Cuánto es 12 por 15? 180, profesor. Muy bien. Menos. Ah, mira, igual que la anterior, ¿ah? Sale menos 72. Menos, pero con el menos de la fórmula, ¿cuánto sale? Más, porque menos con menos es más. Muy bien. Y eso me sale 252. Ya, perfecto, profesor. Perfecto. Muy bien. Le entendí todito, profesor. Ya está. Igual acá, ahora abajo. Ya está. 21 por 15. 315. Menos 9 por 7. Wow, qué difícil. 63. Y eso me da 252 también. Oh, ya estás viendo cuánto es el valor de X entonces. Sí, profe, ya la vi. Ahora Y, muy bien. ¿Cuánto vale Y? 12 por 7, 84, pues, rapidito. Menos. Pero como este va a salir negativo, porque es 21 por 8, menos con menos, da más. Ah, ya. Claro, pues, y eso es 168. Ya está. Y eso es, mira, qué coincidencia, suma 8 más 4 igual a 2, 252 también. ¡Oh, sorpresa! Así es, qué bonito, ¿sí o no? Ya está. ¿Y ahora qué viene? El paso number 2. Simplemente hallar X y Y. Así es. Hallar X y hallar Y. Ya está. Muy bien. Determinante de X, 252. 252. Determinante del sistema, lo mismo, 252. Y eso, 1, pues, 252, 1, pues. Profe, el otro es igual, el otro es igual, pues. Exacto. Determinante de Y, 252. Determinante del sistema, 252. Y eso me das 1 también. Ya está. Se terminó. ¿Viste qué fácil es hallar determinantes? ¿Fácil o no? Sí, profe, es súper archipapallita. Claro, pues papaya, ¿no? Papaya, ya está, ya. Ya sabes cómo trabajarlo, por favor, ¿ah? Sí, profe, ya sabes cómo es el 2x2. Ahora vamos cuando es 3x3. Ahí lo quiero ver, profe. A ver, pues cálmate, ¿qué pasa? Para hoy sin polo, ¿no? Ah, maleado eres, ¿no? Pirañón eres, Piero, ¿no? Ya, mira acá. Lo mismo, pues, que tengo que hallar. Determinante de sistema, de X, de Y y de Z. Esta vez tenemos que hallar estos 4. Ya está. Ya está. Muy bien. Ajá. Ese va a ser nuestro primer paso. Hallar todo eso. Ah, su profe, qué abuso, ¿ah? Sí, pues. Pero no, no es tan difícil como parece. Ya. Entonces, lo primero que tengo que hacer, ya sabes, del sistema,
tapo el último y ya sabes, en orden, en orden. Recuerda que ese es nuestro paso número 1. Ese es nuestro paso número 1. El paso número 1. Ya está, ¿no? Tapas, ya sabes. ¿Quieres seguir el sistema? Tapas. Y ahora sí, vamos a ordenarnos bien bonito. Vamos a ordenarnos. Con rojo está bien. Ya está. El primero es 2. De ahí quien viene 1. De ahí quien viene 3. De ahí viene 1. 1. 1. De ahí sigue menos 3. De ahí sigue menos 3. Ya está. Vamos a ordenarnos primero. Ya. 2 aquí. 1 acá abajito. Ya está. 3 acá abajito. ¿Ves? La primera columna de X. Igualito que en el 2×2. Tapo el último. Tapo el último. Ya está. Ahora, ¿quién viene? Las del 1. ¿Ves? Ya. Muy bien. Menos 3. Ya está. Así de fácil. Menos 3. ¿Quién viene abajo? Menos 2. Menos 2. Ahora viene la columna del Z. Menos 3. Menos 2. Y menos 1. Ya está. ¿Viste? Ordenadito. Nada más. Se acabó el problema. Ya está. Ya tenemos nuestra, ¿no? Nuestra matriz para el determinante del sistema. Ahora, ¿quién quiero? X. Tapo X. Tapo X. ¿Ves? Tapo X. ¿Y quién viene en su lugar? El último. Estos vienen en su lugar. Que sería menos 1. Menos 1. Menos 12. Menos 12. Menos 12. Ya está. Para tener todos. Ahora sí ya tenemos todos. Ya no vamos a poder. Ya está. Menos 12. Y al final, ¿quién viene? Menos 5. Ya está. ¿Ves? ¿Estoy mirando la fórmula? No. Solamente es el truquito que te dije. Tú quieres, tápalo. ¿Ves? Los demás igualito. ¿Quién viene acá? Lo mismo. 1, 3, menos 2. Todo esto. 1, menos 3, menos 2. ¿Ves? Nada en otro mundo. ¿Y aquí quién viene? Ya, pues. Menos 3, menos 2, menos 1. Y ya está. ¿Quieres el del Y? Tapa el Y. Más chiquito, más delgadito, más flaquito. Ya está. Ya está. Te me muevas. Me ayudas. De tal, ya está. Tapas el Y. Ya sabes. ¿Ves? Tapas el Y. ¿Quién viene en su lugar? Menos 1, menos 12, menos 5. Ya. Aquí. En su lugar del Y. Menos 1. Menos 12. Menos 5. ¿Viste? Los demás se quedan igualitos. Los demás se quedan igualitos. 2, 1 y 3. ¿Cómo están? 2, 1 y 3. Y el otro es menos 3, menos 2, menos 1. Igualito nada más. Menos 3, menos 2, menos 1. Ya está. ¿Viste? Sí, profe. Ya lo vi. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué quieres? Profe, quiero Z. Tapa el Z. Tapa el Z. Vamos a ponerlo arriba para que se pueda ver, se pueda apreciar. Por la pura no me he matado haciendo estos dibujitos. Ya armando todo esto. Ya está. Quiero Z. Tapo Z. Ah, ya está.
Y en su lugar, ¿quién viene? Menos 1, menos 12, menos 5. Ya, pues. Menos 1, menos 12, menos 5. ¿Viste? ¿Facilito o no? Sí, profe. ¿Ya ves? Facilito. Se pone lo mismo, nada más. Se pone lo mismo. Ya está. Ese es el de Z. Ya sabes, yo tapo Z, tapo Z, ¿ves? Tapo Z. ¿Y quién viene? El último viene en su lugar. Y ahora los demás, tal y como están. 2 menos 1 y 3. 2, 1, 3. Ya, 3. Muy bien. Ya está. 1 aquí, menos 3 aquí, menos 2 allá. Y ya está. Se acabó. Ah, pero igual necesito espacio. Solamente lo traje para que lo veas. ¿Ya lo viste? Ya, qué bonito. Déjalo y míralo ahí nomás. Sigue mirándolo. ¿Ya entendiste? Sí, profe. Pero ¿y ahora? Ahora, ¿cómo se resuelve esto de acá? Uy, ¿y ahora? Profe, cruzadito como hemos hecho en el 2x2. Así viene. Oye, no seas salvaje, pues. A ver, cruza, pues. Ah, su profe. No, ¿qué hago, profe? Lo que vas a hacer es copiar estas dos columnas, las dos primeras columnas, arrastra al costado. Arrastra al costado. Tú hazme caso. Arrastra al costadito. Ya, profe. Voy a hacerle caso. Pero esto voy a bajarlo, si no, no me alcanza el espacio. Para que expliquen bien. Ya está. Mira, estas dos columnitas acá, lo voy a arrastrar para allá. ¿Ves? Tú no. Ya está. Ya. Mira, mira. Mira cómo estoy resolviendo. Ya. Lo cierro. Ya. Ahora, concéntrate, mira. Esto, si no te enseñó cómo resolver determinante 3x3, mira, facilito. Las dos primeras columnas lo copio nuevamente al final, mira, en su sitio. Primera columna, copiado. Segunda columna, copiado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ah, mira lo que voy a hacer. ¿Ah? Voy a multiplicar. Así, mira. Así, en esas diagonales voy a multiplicarlos. ¿Está bien? Sí, profe, ya lo entendí. Me estoy dando cuenta. Muy bien. Exacto. Vas a multiplicarlo así. ¿Ya? Pasito, ¿eh? Para ti. 2 menos 3 menos 1. Ya, pues 6. Exacto. Y lo pones en su lugar. Lo pones en su lugar. 6. Ya está. Acá sale 6. Perfecto. Lo pones debajo donde acaba la filita, justo al final donde acaba la columnita, la diagonal, ¿ves? Del mismo color, ya está. En el otro, ¿cuánto sale? El otro sale menos 6. Multiplica, multiplica. 1 por menos 2, menos 2. Por 3, menos 6. Tienes que multiplicar lo que dice la diagonal. Sigue la diagonal. Menos 3 por 1, menos 3 por menos 2, 6. Porque menos por menos da más. Ya, profe. Ya, ya, más o menos, ya. O sea, solamente copio las dos primeras columnas. Sí, solamente las dos primeras columnas. En ese orden. Primero, primera columna. Segunda columna, segunda columna. Y de ahí, diagonales. Ya, profe. ¿Y ahora? Espérate, pues, espérate. Calma. No seas apurado. Ahora hace lo mismo, pero con las otras. Mira. ¿Ves? Ah, profe.
Ya la estoy entendiendo más o menos, profe. Ya está. Ahora hace lo mismo con eso. Igual, multiplica, pero acá hay un pequeño detalle. Cuando tú multiplicas esto, cuando tú multiplicas esto, al final le cambias el signo. Al final le cambias el signo. Mira, 3 por menos 3, menos 9. Menos 9 por menos 3, más 27. Ya, pero yo que te dije que tienes que hacerla, le cambio el signo. Si sale más 27, yo voy a poner menos 27. Ah, ya. ¿Viste? Yo voy a poner menos 27. Ya, profe. Ya entendí. Claro, pues tienes que entender. Lo que sale, le cambias el signo. Ya. Mira que el otro. Menos 2 por menos 2 más 4. Más 4 por más 2 por más 2, ¿cuánto es? Más 8. Pero tú le vas a poner 8. No. ¿Qué le vas a poner? Menos 8. Muy bien. Le cambias el signo. Le cambias el signo. Achá. Pero eso solamente es arriba, ojo. Las diagonales naranjitas, las de abajo, no han cambiado el signo. Se cambia solamente arriba. Ya, profe, ya entendí. Menos uno por uno, menos uno. Por uno, menos uno. Pero ¿qué se hace? Se cambia de signo. Y eso sale más uno. Ya, ¿viste? Ah, ya. Y ya se acabó. ¿Sí? Ya se terminó acá. Ya se terminó el problema. ¿Por qué, profesor? Porque ya ahora los números que te salieron, súmalos, nada más. Súmalos. Ah, ya, menos 6,6 se van, ¿no? Menos 8 más 6 menos 2, ¿no? Menos uno ya, menos 28 de frente nomás. Suma todo, ya, eso tú ya sabes, pues, ¿no? Ya tú lo haces bien bonito. Ya está, menos 28. ¿Viste cómo se hace? Ah, su profe, así se hace, así vas a hacer cada uno. Ah, nada que hacer. Ven para acá. Vamos ahora a hacer el determinante de X. Determinante de X. Vamos a hacerlo. Sí, ahí es suficiente. Ya está. Ya sabes, las dos primeras columnas lo copio, tal y como están. Las llevo para el otro lado. Lo cierro para estar ordenado. Ya está. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Ya sabes, traza tus diagonales. Traza tus diagonales para que sepas quién con quién vas a multiplicar, ¿no? Pin. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿qué vas a hacer? Voy a multiplicar. Ya. ¿Cuánto sale eso? Acá sí el signo no cambia. Recuerda, acá el signo no cambia. Y esto sale menos 3. Menos 3. Ya está. Ya. El otro multiplica. Y acá no cambia el signo. 1 por menos 2 por menos 5, 10. Ya. Se queda así. Acá no cambia el signo. ¿Recuerda? Sí, profe. Lo recuerdo. Muy bien. Sigamos. Menos 3 por menos 12. 36 por menos 2. Menos 72. Ya. Menos 72. Déjalo ahí. Perfecto. Ya está. ¿Viste? Solamente es así. No te olvides, copia las dos primeras columnas tal y como están. Primera columna, aquí. Después segunda columna. Ese orden. Después multiplica diagonal, mira así. Y se queda con su signo. De abajo hacia arriba, ¿ves? Las tres, así. Ahora vas a hacer lo mismo, pero para arriba. Diagonal arriba. ¿No? Diagonal arriba. Ya está. Muy bien.
¿no? Pero aquí, recuerda el detalle que acá sí se cambia de signo. Acá sí se cambia de signo. Mira, menos 5 por menos 3 más 15 por menos 3 menos 45. Pero como se cambia de signo, perdón, sería 45. Ah, ya. ¿Viste? ¿Cuánto sería? 45. Ah, ya entendí, profesor. Igual acá, menos 2 por menos 2 más 4. Más 4 por menos 1 menos 4. Pero como se cambia de signo al final, ¿cuánto sale? 4. Ya. Ya, profesor, ya le estoy entendiendo, ¿viste? Papayita, ¿sí o no? Ya está. Igual acá, menos 1 por menos 12, 12 por 1, 12. Pero al final se cambia el signo, recuerda. Entonces, ¿cuánto saldría? Menos 12. Muy bien. Perfecto. Menos 12. Ya está. Oh, ¿viste? Super H y papayita, ¿sí o no? Sí, profe. Ya está. Y ahora simplemente te queda sumar todos. Sumar todos. Ah, vamos a sumar todos. Pues ya está. Simplemente suma, ¿no? 45, 49, pum, pum. Y esto me sale. Mira, también sale menos 28. Oh, sorpresa. Pero por supuesto. Oye, me emocioné, ¿ya ves? Me emocioné. Ya está. Ya hicimos el sistema, ya hicimos el X. ¿Quién viene? Viene el Y. Ya está. Viene el Y. ¿Qué, profe? ¿Vamos a hacer lo mismo? Lo mismo para los tres. Una vez que ya te lo memorizas, es super archi papayita, nada más. No es nada del otro mundo. Ya está. Entonces, tú ya sabes. ¿Qué vas a copiar? Las dos primeras columnas, tal y como están. Lo pones, ¿viste? Igualito nomás. Chao. Cerramos. Cerramos la casita. Ya está cerradita la casita. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos. Muy bien. Vamos a multiplicar diagonalmente. Ya sabes, de abajo hacia arriba. Primero de abajo hacia arriba. Todo esto. El resultado lo ponemos abajito el último, ya sabes. Profe, ¿el signo cambia? Ya sabes que no cambia. Muy bien. Ya de una vez aprovechemos. ¿Y después qué vamos a hacer? Multiplicamos pero hacia arriba. Ya está, ya. Toca nomás. Ya sabes, pues, ¿no? Ya tienes práctica, ya. Obviamente, ya tienes práctica. Así que ya la rapidez lo es todo. Vamos a multiplicar de frente. Estamos en Y. Ya, pues, estamos en Y. Ya está. Esto sale a ver 2 por menos 12, 20, menos 24 con menos 1, 24. Ya está. Muy bien. 24. Menos 1, menos 2, 2 por 3, 6. 6, pues. Ya, 6. 6. Ya está. 6. Menos 3, menos 1, menos 3 por menos 5 más 15. Ya está. Acá solamente es multiplicar, ojo, ¿ah? No estoy haciendo nada del otro mundo, ¿eh? Ni debería hacerlo, ya multiplica. Se supone que tú dominas los signos. Y si por A o B te has olvidado, revisa mi primer video, justo que es la ley de signos, porque yo dije que con eso se inicia todo, y es verdad. Mira cómo influyen los signos. Ya. Ahora vamos arriba. Vamos con lo que es la otra multiplicación, las otras diagonales. Ya está. Aquí. Ya está. ¿Cuánto sale ahí? 3 menos 36 menos 3 menos... Sale más 108. Pero como está arriba, menos 108. Ah, ¿viste? Claro, porque está arriba, pues. Menos 108. Acá sale más 10, 20. Más 20. Pero como está arriba, sale con menos 20. Ya sabes que la parte de arriba cambia el signo. A tu resultado final lo cambias. No te olvides ese detalle. El resultado final
lo cambias al final, solamente a la multiplicación de la diagonal de arriba, nada más. Ya pues, menos uno, más uno, pero ya sabemos que se cambia el signo. Cámbiate, changue, ya sabes. Ya. Sería menos uno. Ya estamos. Ya estamos aquí. Y ya está. Se acabó. Ahora sí, se acabó el problema. ¿Qué queda? Sumar nada más. Vamos a sumar nada más. Ahora sí, suma todo. Todo lo de arriba y todo lo de abajo, ya sabes. Menos 4. Esto sale menos. Llevo uno, resto aquí. Menos 84. Ya está. No me digas cómo se hace porque ese es restar y sumar, ya no te pases, pues ya. Eso es abusivo. Ya está. Muy bien. Esto podemos subirlo un poquito más. Poquito más, chiquitita. Ya está. Esto también podemos subirlo un poquito más. Ya está. Y ahora sí, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? Al Z. Ya está ordenado. Vamos con el Z. Es suficiente ahí. Ya sabes qué hacer también ya. Copia las dos primeras columnas. ¿Ves? Otra vez lo mismo. Copia las dos primeras columnas. Lo pones al costadito. Sí, bien obediente. Ya, bacán. Muy bien. Un poquito más acá. Ya. Cierras. Ya sabes, multiplicas. Ahora multiplicas diagonalmente. Multiplicas diagonalmente. Ya está. Ya está. Igualito hacemos por arriba. Ya sabes que acá al final cambias el signo. Al final cambias el signo. Hazme caso. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Terminémoslo. A ver. Aquí nomás de frente. Mira. Ya está. Menos 6, menos 5, 30. Ya está. Muy bien. Perfecto. 30. Ya está. 1 menos 12 menos 3, menos 36. Menos 36. Ya está. Rápido. Menos 36. Ya está. El otro. Menos 1 por menos 1, menos 1 por menos 2, 2. Ya está. Muy bien. 2. Ya tengo la parte de abajo. Ahora, ¿qué falta? La de arriba. Multiplica arriba. Menos 9, menos 1, menos 9, más 9. Pero como está arriba, ya sabes que se cambia al final. Menos 9. Igual el otro. Menos 2 por menos 12 más 24 por 2 más 48. Pero como está arriba, menos 48. Ya está. Menos 5 por 1, menos 1 por 1, menos 5, perdón. Menos 5 por 1, menos 5 por 1, otra es menos 5. Pero como está arriba, se cambia a más 5. Ya está. Papaya. Muy bien. Ahora sí, termínalo, termínalo. Vamos, vamos. ¿Cuánto suma todo? Eso sale, a ver. 5 menos 43, menos 9, menos 51, más 30, ya, más esto, eso sale menos 56. Ya está. ¿Viste? Terminamos la parte más larga. Ah, su profe, qué largo, por supuesto, me conoces. Y ahora sí viene la parte número 2, number 2. ¿Qué hacemos acá? Simplemente aplicamos la fórmula para hallar x y y z, que es la misma de 2 por 2, es la misma. Ya, es la misma. Ya,
Entonces vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. ¿Dónde está? Ya. Determinante de X, acá está, menos 28. Determinante del sistema, igual, menos 28. Y eso me sale igual a 1. Ah, su profe, así nomás, ya está, pues, lo difícil, o lo trabajoso, porque no es difícil, es trabajoso, nada más. Porque yo lo estoy haciendo despacio para explicarte. Ya cuando tienes práctica lo haces, pero súper violento. Determinante de Y, menos 84. Determinante del sistema, menos 28. Y eso es igual. 3. Muy bien. Se acabó. Ya tienes X. Ahora falta el Z. Ya está. Vamos al Z. Acá está. Muy bien. Ya sabes. Determinante de Z. Ahí está. Menos 56. Determinante del sistema. Menos 28. Y eso te sale 2. Se acabó el problema. ¿Viste? ¿Difícil? No. ¿Facilito, sí o no? Claro. Ya te aprendiste cómo hacer las fórmulas, cómo plantear los determinantes, sin necesidad de que estar mirando la fórmula. Facilito, ¿sí o no? Ya sabes, tapas nada más. Tapas lo que quieres y el último va en su lugar. ¿Quieres X? Tapas el X y el último va en su lugar. ¿Quieres Y? Tapas Y y el último va en su lugar. ¿Cómo se resuelve la determinante de 3 por 3? Fácil. Copias las dos primeras columnas. Hazme caso. Copias las dos primeras columnas. Lo pones, ¿viste? Consecutivamente. Ya está. Primera columna, ya está. Segunda columna, ya está. Ahora, ¿qué haces? Multiplicas en diagonal, primero hacia abajo. Ya está. Lo dejas tal y como está. ¿Y ahora qué haces? Multiplicas en diagonal, pero hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero aquí hay un detalle. Al final le cambias el signo. Ya sabes, el resultado final le cambias el signo. No te olvides, por favor. ¿Eh? Ya está, chicos. Bueno, esa ha sido la primera parte. Después vendremos para resolver los siguientes problemas que faltan. Como quien practica más. Así que nos vemos en el siguiente. Cuídense y practiquen. Nos vemos. Chao. Cuídense. Miren y miren los demás videos. Suscríbanse. No se olviden.